¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y hoy vamos a hablar acerca de cómo orar bíblicamente, cómo pedirle al Señor en oración todas aquellas cosas que necesitamos. Orar bíblicamente debe de ser y debe sustentarse con la Biblia. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo cuando sus discípulos le dijeron que les enseñara a orar y les habló con el Padre Nuestro. En el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 7 en adelante, están la oración y la regla de oro. Vamos a hablar de las dos porque es necesario saber a qué se refiere la regla de oro. La oración en sí va enfocada hacia nuestro Señor a pedir en oración aquellas cosas que deseamos, que necesitamos una respuesta divina por parte de nuestro amor, de nuestro amado Dios y Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. La oración debe estar fundada sobre la enseñanza bíblica. Orar bíblicamente no es solamente orar por orar. Es cierto que se trata de una comunión, que podemos hablar con nuestras propias palabras, es cierto, pero hay ciertas reglas que nosotros debemos considerar para poder orar lo más bíblicamente que se pueda, porque por eso el mismo Señor Jesús les dio instrucciones a sus discípulos de cómo orar. Así que hay 7 cosas que debes de saber acerca de la oración. Antes de entrar en el tema, necesitamos primero leer la oración y la regla de oro. Y dice en Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, nos damos cuenta que dice el Señor, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es interesante lo que dice aquí el Señor. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Recordemos que en Santiago dice la palabra del Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid debe de ser de una manera osada, abundante y también inteligente. Debemos meditar antes de poder pedir a nuestro Señor lo que le vayamos a pedir para que sea inteligente, que también sea abundante y osada. Cuando busquemos, buscar de una manera diligente, persistente, asegurada y personal. Llamad de manera paciente, expectante y ferviente. Esta palabra de llamad tiene que ver con el sentido de tocar a la puerta. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. La palabra llamar del griego krouo
es un portón o la puerta, tocar la puerta. Entonces, cuando dice el Señor, llamad de manera paciente, es ese llamado a Dios mismo de una manera paciente, de una manera expectante y una manera ferviente, con mucha emoción, con algo que realmente necesitamos una respuesta. Esas son las características de esta oración. Cuando dice el Señor aquí, pedid y se os dará, llamad, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que es importante el énfasis en la oración, de que nuestras oraciones sean profundas, de que sean verdaderamente inteligentes, osadas, abundantes, persistentes, fervientes. Y no solamente orar de una manera tan sencilla, porque nos estamos dirigiendo al mismo Padre, al Padre que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Él es el que provee todas estas cosas. Entonces necesitamos hacerlo con todas estas características y no orar de una manera a veces tan simple o tan sencilla, sin una necesidad a veces real. No quiero decir que todo mundo lo haga de esa manera. Tal vez habrá muchos hermanos que lo hagan de esta manera y gloria a Dios por eso. Pero si no se está haciendo correctamente, este video nos va a ayudar para ver las características bíblicas para poder recibir una respuesta por parte del Señor. El primer punto que nosotros debemos considerar es que la oración debe venir con fe, en la fe. Dice Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es un versículo que está dentro del Antiguo Testamento, dirigido al pueblo de Israel, que como iglesia no fue dirigido a nosotros, pero toda la palabra nos es útil. Y nosotros podemos darnos cuenta que una manera para hablar con Dios, para poder dirigirnos a Él, para poder solicitarle a Él, es que cuando nosotros pidamos, creamos que lo recibiremos y nos vendrá. Así que el punto principal de creer es la fe, y la fe es creer. Así que debe de ser con esta fe, con la misma fe con la que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, con la misma fe que recibimos la unción del Espíritu Santo al haber creído en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, en la misma fe en la que el Señor nos dijo que por gracia somos salvos, esa misma fe, con esa misma fe, debemos recibir y creer que nos vendrá. El punto número 2 de la oración es de que debe ser en el Espíritu. No podemos hacerlo de una manera carnal. Necesitamos hacerlo espiritualmente. Porque recordemos que orar cualquiera puede decir palabras, pero orar en el Espíritu es otra cosa. Andar en el Espíritu es andar en el camino del Señor, es obedecer la palabra del Señor, que nuestras vidas han sido cambiadas y transformadas por la palabra del Señor, palabra que fue inspirada por Dios y que nos es revelada, nos es enseñada por el Espíritu Santo. Que andemos en obediencia, que andemos en el Espíritu, desechando el pecado, andando en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Y andar en el Espíritu para orar es necesario, por eso dice Judas 20, por esto, pero vosotros, amados,
edificados sobre vuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Esa oración debe ser en el Espíritu Santo, debe ser en esa comunión con el Espíritu Santo, con todo lo que hemos hablado, abundante, inteligente, diligente, asegurada, personal, ferviente, en el Espíritu Santo. Porque podemos nosotros muchas veces alejarnos de la palabra del Señor y orar de una manera muy simple y no le damos importancia a lo que Dios nos ha enseñado y nos enseña en su palabra. Así que una de las cosas que dice aquí es que edificados sobre vuestra santísima fe, reafirma que la fe es necesaria para poder orar en el Espíritu y andar conforme a lo que Dios nos ha hablado y que nosotros tengamos buen testimonio, no solamente delante de los hombres, sino también testimonio delante de Dios. Así que orando en el Espíritu Santo. El punto número 3 debe ser dirigido al Padre. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Este versículo nos hace ver lo que les estaba yo comentando. Andar en el Espíritu, que dice, para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dice el Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta que es interesante, es importante hacerlo en fe, en el Espíritu, dirigido al Padre, para que nuestros frutos, que son conocidos por Dios mismo, permanezcan en nosotros y llevemos también ese fruto a otros con un buen testimonio, y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. El punto número 4 debe ser, obviamente, en el nombre del Hijo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida en la cruz, Él padeció, Él sufrió en esa cruz, fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y nos damos cuenta que siendo Él quien nos rescató de nuestra manera vana de vivir, dice que cuando nosotros le pidamos al Padre, lo hagamos en su nombre, porque Él lo hará, porque de esta manera el Padre es glorificado en el Hijo. Así que es interesante, es importante considerar estos puntos para tener una respuesta conforme a lo que está en la Biblia y poner más empeño y más énfasis en lo que nosotros estamos estudiando cuando venimos a la palabra del Señor para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho. El punto número 5 es que esta oración debe de ser sin límites. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Dice todo. La oración
debe ser sin límites. No debemos limitarnos, debe ser abundante, debe ser ferviente, porque el Señor dice aquí en su palabra, y todo lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero es necesario pedir. Pedid y se os dará. El punto número 6 es que debe de ser de acuerdo con la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, primero, y esa es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él, en nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Y esa es la confianza, esa es la fe. La confianza, que también la fe es confianza, es creer. Y esa confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Así que es importante que la oración sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, entonces las respuestas que pudiéramos nosotros recibir tal vez tardarían más o tal vez no se cumplirían esas peticiones. Pero si es de acuerdo a la voluntad de Dios, es seguro, es confiable de que Él nos ha escuchado. Otro punto, el punto número 7, es que la oración debe ser en comunión. Juan 15, del 7 al 14. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Porque el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté cumplido en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que nos damos cuenta, con todos estos 7 puntos que acabamos de ver, efectivamente se encierra en este capítulo y en estos versículos de Juan 15, del 7 al 14. Punto número 1, dice el Señor, que dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que el primer punto en esta comunión es permanecer en el Señor y permanecer en sus palabras. El punto número 2 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 2 cosas importantes: llevar fruto. Es decir, lo que estábamos comentando de andar en el Espíritu y no en la carne. Y seáis
mis discípulos, hombres y mujeres de testimonio, que en el testimonio mismo se ve que nosotros permanecemos en Cristo y en su palabra, y de esta manera cualquier cosa que pidiéramos nos será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el mismo Señor nos muestra de qué manera nosotros debemos permanecer en su amor, porque recordemos que acabamos de leer que dice, si permanecéis en mí. Permanecer en el amor de Cristo es, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que obedecer la palabra del Señor, obedecer las instrucciones que en este caso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que no es algo que nosotros debemos desechar, es algo de lo que nosotros podemos aprender, que el Señor le dijo a sus discípulos de esta manera, que para permanecer en Él necesitamos guardar sus mandamientos y permanecer con el Señor Jesús es andar en comunión con Él, es estar de acuerdo con Él, es permanecer en sus palabras. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos da la explicación perfectamente de que permanecer en el amor de Dios implica obedecer la palabra del Señor, implica oír la palabra, implica tener mucho fruto, implica ser discípulos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las reglas de la oración deben ser consideradas muy detalladamente para que nosotros podamos ver con claridad lo que el Señor nos muestra, sin que caigamos en falsa doctrina y que la misma palabra se interpreta a sí misma. Así que, mi querido hermano en Cristo, espero que sea de bendición para ti esta prédica, esta enseñanza, por la cual nosotros podemos alcanzar las peticiones que nosotros le hagamos a nuestro Señor Jesucristo. No sin antes recordarte que debemos de confesar nuestros pecados delante del Señor y estar con un aroma fragante delante de su presencia. Debemos restaurar nuestra relación con Dios, porque cuando nosotros pecamos, nos apartamos del Señor. Necesitamos andar en el Espíritu, necesitamos crecer en el Espíritu, necesitamos andar en el Espíritu, necesitamos amar realmente a nuestro Señor Jesús por la obra redentora y maravillosa que hizo en la cruz. Así que yo te invito a que tú te arrepientas de tus pecados y que permanezcas cerca del Señor. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan esas peticiones que nosotros le hemos hecho a Dios, porque todo buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Podemos alcanzar muchas cosas aquí en este mundo, pero hay necesidades que ni la misma ciencia ha podido resolver, que la misma familia no ha podido resolver,
que los matrimonios no han podido resolver, que los hijos no han podido resolver, las adicciones, cosas como esas que vienen a nuestra vida o en la vida de cualquiera de nuestros familiares y no encuentran salida. Así que, mi querido hermano, te invito a que consideres estos puntos y que sea de bendición para ti y para tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga y recibe un abrazo por parte del Instituto y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Bye.